Hola chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema más dentro de la materia de microbiología y parasitología. En esta ocasión vamos a hablar de los métodos de esterilización. Pero de inicio pues hay que saber que la esterilización es un proceso a través del que se logra la destrucción de microorganismos viables en un determinado material. Existen muchos tipos muchos procesos, que requieren la utilización de material estéril. Por ejemplo, la esterilización de equipos quirúrgicos y otros materiales de uso médico, para evitar que haya riesgo de infecciones en los pacientes. El acondicionamiento del material, como son las pipetas, tubos, placas, pinzas, instrumental, que se va a utilizar en el laboratorio. Y para la preparación y descontaminación del material que ya se ha utilizado, para poderlo utilizar después. Estos serían como los objetivos principales de la esterilización o las funciones principales. Tenemos aquí los diferentes métodos de esterilización clasificados. Tenemos los métodos físicos, que son por calor húmedo, calor seco y por radiación. Los químicos, que son por líquidos, por gases y por plasma. Y los mecánicos, que son a través de filtración. Vamos a empezar hablando de los agentes físicos. El calor se puede aplicar como un agente esterilizante de dos formas. El calor húmedo, que destruye a los microorganismos porque degrada las proteínas del microorganismo. Y el calor seco. El calor se considera como un método de esterilización por excelencia, o sea, es el más común. Siempre y cuando pues el material soporte altas temperaturas. Ahora, la radiación o emisión de energía se utiliza para eliminar microorganismos también. Las radiaciones se pueden utilizar para esterilizar materiales como plásticos, como telas, y pues la que se utiliza es la radiación ultravioleta. Se puede utilizar, por ejemplo, en áreas cerradas que requieren esterilización. Aquí tenemos el ejemplo. Se pone una luz ultravioleta en determinada zona por determinado tiempo y va a esterilizar todo lo que se encuentre ahí. Y el autoclave, pues es el tipo de esterilización por calor más común. De hecho, bueno, pues en el instituto tenemos el autoclave, es un autoclave pequeño que ustedes van a tener acceso para que lo conozcan y para que puedan ver cómo es que funciona y cómo esteriliza. Tenemos aquí algunos indicadores físicos, o sea, lo que nos ayuda a identificar cuando se esté esterilizando el material. Entre los principales pues están los medidores de presión y los termómetros. También existen los termógrafos que registran temperatura y nos indican cuánto tiempo se mantuvo esa temperatura. Estos los vamos a encontrar principalmente en el autoclave, pero no los encontramos como en la imagen. Tenemos ya las pantallitas. Ya son situaciones pues más sofisticadas. Luego estarían los agentes químicos. Algunas sustancias pueden ser utilizadas como agentes esterilizantes porque tienen reacciones químicas que dañan a los microorganismos. Por ejemplo, pues tenemos el glutaraldehído, que es un desinfectante muy potente que ataca virus, bacterias, hongos, esporas. Tenemos también el formaldehído o el formol, que en cantidades elevadas es un potente desinfectante también y esterilizante.
Y por último tendríamos en este caso un gas que es el óxido de etileno, que también ayuda a esterilizar material. Los indicadores químicos en este caso, bueno, pues la mayoría de estos indicadores son cintas adhesivas. Se adhieren al material que se va a esterilizar. Y estas cintas tienen químicos que cambian de color cuando el material ya se esterilizó. Nosotros los vamos a conocer más comúnmente como cintas testigo. No son muy confiables porque muchas, la mayoría de las veces, solo indican que se llegó a la temperatura, pero no indican cuánto tiempo se mantuvo y no indican entonces si sí se esterilizó correctamente. Existen algunas cintas que el cambio de color va a ser progresivo, o sea, según el tiempo que estuvo en temperaturas altas, y esto pues nos hace que sí sean más fiables. Van cambiando de color desde ser tenues hasta muy muy fuertes. Dentro de los agentes mecánicos tenemos la parte de la filtración. Esta permite remover todos los microorganismos que estén en un líquido o un gas. Se retienen estos microorganismos en la superficie de un material. Aquí tenemos que es cuando, bueno, pues un líquido o un gas atraviesa un material y este material tiene un filtro que retiene a los microorganismos. Se utiliza para materiales sensibles al calor, como algunos medios de cultivo, como algunas soluciones de antibióticos, como algunos medicamentos que requieren aislar a los microorganismos. Ahora, ¿cómo se debe de almacenar el material estéril? Al almacenar esto se deben tomar en cuenta que hay que controlar el acceso a estas áreas para mantenerlos estériles todo el tiempo. El área donde se guarden debe de estar limpia, libre de polvo, libre de insectos. Se debe de controlar la temperatura y la humedad en el área donde se guarden todo el material estéril. La temperatura ideal debe estar debajo de los 26 grados y la humedad entre el 30 y el 60%. Ahora, los periodos prolongados de almacenamiento en lugares húmedos pueden provocar condensación de la humedad y entonces que se filtren pequeñas gotitas. Esto haría que los materiales ya no sean estériles y que ocupen una reesterilización. Se deben de utilizar preferiblemente estantes cerrados para meter el material. Y hay que dejar que los materiales que salen del autoclave tengan temperatura ambiente antes de almacenarlos, porque si los metemos calientes a un lugar húmedo se van a condensar, van a sudar y entonces de nada sirvió la esterilización, porque hay que volver a esterilizar. Los materiales estériles pierden su esterilidad cuando se produce una ruptura del material que lo protege, cuando se humedece y se condensa. Y pues es muy importante no manipular este material con las manos húmedas ni colocarlo en superficies mojadas. De lo contrario, pues pierde esterilidad. Y bueno, chicos, pues con esto sería todo. Esta es la parte teórica. Ya en el instituto estaremos checando la parte práctica para conocer cómo es que se esterilizan algunos materiales, el tiempo que se les da y para que ustedes puedan observar cómo es que funciona una cinta testigo. Pero bueno, por lo pronto sería todo. Que tengan un excelente día.